Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este primer canal educativo de nuestro establecimiento. Este canal tiene por nombre Gandhi at Home, porque como su propósito también lo dice es llegar a los hogares de ustedes con el aprendizaje nuevo, con el reforzamiento que necesitan y con las indicaciones de los profesores a cargo de cada asignatura. Es por esto que esta vez vamos a darle el paso al lenguaje. Hoy la profesora Karen Saavedra nos acaba de hacer llegar un video que tiene indicaciones, guías y apoyo para que puedan realizar el trabajo que ella ya le ha encomendado de manera digital por medio de nuestro sitio web, disculpen, que ustedes ya conocen, ¿cierto? www.colegiomahatmagandhi.cl. Bueno chicos, sin más preámbulos entonces, les dejo el video de la profesora Karen para que puedan verlo, analizarlo y realizar sus actividades como corresponde. Hola mis queridos alumnos de sexto básico, espero que estén todos bien en su casa, cuidándose junto a su familia. Es un agrado poder trabajar con ustedes, aunque sea a través de esta plataforma. Y el objetivo de este video es poder tocar el tema que ustedes recibieron en la primera guía, que es del texto narrativo. Entonces vamos a trabajar viendo en conjunto una presentación que explica algunos de los contenidos que aparecen en la guía y así poder resolver algunas de las dudas que le hayan surgido durante la guía. Ya, para ello vamos a trabajar con la siguiente presentación, la vamos a ir viendo en conjunto y poder ir aclarando las dudas. En esa guía el tema era el texto narrativo, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos hacer es definir lo que es un texto narrativo. Ya, el texto narrativo se caracteriza porque nos cuentan una historia. ¿Quién nos cuenta esa historia? Un narrador. Un narrador nos cuenta la historia que desarrollan personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Si ustedes se dieron cuenta, yo mencioné varios elementos. Mencioné el narrador, mencioné personajes, espacio y tiempo. Todos esos elementos forman parte del texto narrativo. Y el primer elemento que nosotros vamos a trabajar va a ser el narrador. ¿Ya? Pero antes de comenzar a hablar con el narrador, debemos tener claro que no es lo mismo decir autor que narrador. El autor es la persona que escribe el texto narrativo, es la persona real, de carne y hueso, ¿ya? Que existe en la vida real, que yo puedo ir a la librería y me voy a encontrar con el autor del texto. Y ese autor lo que va a hacer es inventar, es decir, crear un ser ficticio, una voz ficticia que se va a llamar narrador. Y ese narrador lo va a crear para que a mí me diga qué hacen los personajes, en qué lugar están los personajes, qué acciones desarrollan, en qué tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo decir autor que narrador. Autor es el ser real, narrador es el ser ficticio. El autor crea al narrador. Ahora que ya tenemos claro eso, vamos a empezar a trabajar con el narrador propiamente tal. Lo primero es definir qué es el narrador, ¿cierto? El narrador dijimos que es creado por el autor, es ficticio, ¿ya? Y es creado para que me cuente la historia, ¿ya? Y el narrador, este emisor, ¿cierto?, que me va a contar la historia, puede estar dentro de ella, puede estar fuera de ella, es decir, puede ser un personaje o no puede ser un personaje. Puede participar de las acciones o no participar de las acciones. Entonces, lo que vamos a aprender en este video es a diferenciar cuando el narrador es un personaje o cuando el narrador está fuera de la historia. Veamos unos ejemplos. El primero dice: mientras escuchaba el guía del museo, me paré en el lugar desde el que Pratt saltó al abordaje. Me retaron por pararme en el borde y poner mi vida en peligro. Si ustedes se dan cuenta, en este fragmento aparecen destacadas varias palabras. Esas palabras son palabras que me ayudan a mí a identificar si el narrador está dentro de la historia o no, es decir, si participa de la acción o no. Esas palabras clave nosotros las vamos a llamar marcadores textuales, aparece explicado en la guía también. Ya, en este caso tenemos la palabra me paré, me retaron, mi. Como ustedes también se habrán dado cuenta, esas palabras me ayudan a identificar que el narrador forma parte de la historia, es decir, es un personaje porque se incluye, habla de él en este texto. Por lo tanto, en este fragmento el narrador es un personaje, está dentro de la historia. Veamos otro ejemplo. Cuando Ana y Juan llegaron al bosque, este la miró como si ella supiese algo más de lo que había contado. Ana nunca había pensado en Juan como una persona inteligente. Si ustedes se dan cuenta en este fragmento, a diferencia del anterior, ¿ya?, el narrador no es parte de la historia, no es un personaje, no participa de la acción, solo se está limitando a contar lo que hacía Ana y lo que hacía Juan, pero él en ningún momento participa de la historia. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? A través de los marcadores textuales o de estas palabras clave.
En este caso, yo destaqué la palabra llegaron, la miró Ana. Nunca habla de mí, de me o nos, etc. Él no se incluye dentro de la historia, siempre relata desde afuera. Ya en este caso el narrador está fuera de la historia, no es un personaje. Para ver si efectivamente logramos entender la diferencia entre un narrador personaje o un narrador dentro de la historia y un narrador que está fuera, tengo en la presentación 3 ejercicios que son muy similares a los que ustedes recibieron en la guía y que nos va a servir para verificar si efectivamente aprendimos el contenido. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Cuando llegamos al bosque, Juan me miró como si yo supiese algo más. Juan nunca me pareció inteligente, pero en ese momento pude notar su perspicacia. Si nos damos cuenta en este fragmento, como era el primer ejercicio, para aplicar lo aprendido, yo destaqué algunas palabras. Tenemos la palabra llegamos, tenemos la palabra me, la palabra yo y la palabra me nuevamente. Y lo que yo quiero que ustedes determinen es si el narrador está dentro de la historia o fuera de la historia. Como obviamente ustedes podrán haberse dado cuenta, ¿cierto? El narrador en este caso está dentro de la historia porque se incluye, habla de llegamos, habla de me, habla de yo, etc. Por lo tanto, esos marcadores textuales, estas palabras claves que están en primera persona porque el narrador participa de la historia, me hacen identificar que el narrador es un personaje, por lo tanto está dentro de la historia. Veamos el segundo ejercicio. Ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Nuevamente tengo destacadas las palabras, que son palabras claves. ¿El narrador en este caso estará dentro de la historia o fuera de la historia? Piensen un segundo. Fíjense en los marcadores textuales, pueden volver a leer el texto. Como bien se habrán podido dar cuenta, en este caso el narrador está dentro de la historia, participa de la acción, ya a él le sucede lo que está contando. Por lo tanto, yo voy a marcar la opción de que el narrador está dentro de la historia. Veamos el último ejercicio. El día del banquete, los primeros en llegar fueron los soplones. Desde las 5 de la tarde estaban apostados en la esquina. En este ejercicio, a diferencia de los dos anteriores, no hay ningún marcador textual subrayado o destacado. Quiero que piensen un segundo, lean de nuevo el texto y traten de establecer ustedes si el narrador está dentro de la historia o fuera de la historia. Como bien lo habrán podido notar, en este caso el narrador está fuera de la historia, a diferencia de los dos ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí el narrador no participa de la acción. En ningún momento se incluye. Siempre está hablando de otros, en este caso de los soplones. Bien chicos, ese es el video, el pequeño video, ¿cierto? Espero que les haya servido, que les haya quedado claro, que puedan haber resuelto sus dudas. Y la próxima semana vamos a estar subiendo otro video, ¿cierto? De otra clase, que tiene que ver con el contenido de la nueva guía que van a recibir en esta semana. Espero que estén todos bien y nos vemos. Bueno chicos, esperando que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que les haya facilitado el trabajo en casa. Nos despedimos, pero sin antes mencionar que por favor cuídense, manténganse en sus casas, entreguen lo mejor de ustedes, hagan las cosas que deben hacer, no se expongan de manera irresponsable, de manera innecesaria. Sabemos que hay un virus que es demasiado dañino para todos y debemos cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean también. Es por eso chicos que ante cualquier información, cualquier cosa que necesiten del profesor, del jefe UTP o de los que necesiten ustedes mantener una comunicación constante, no duden en comunicarse con nosotros. En formato mail, ahí va a estar apareciendo el mail del profesor a cargo de esta asignatura. Y además, si es que quieren una información extra, acá abajo pueden dejar los comentarios o preguntas y sugerencias según lo que ustedes necesiten. Así que chicos, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.